El problema no es el sistema. El problema es quién lo controla. Porque un sistema por sí solo no decide, no piensa, no juzga, no actúa. El sistema es una estructura, pero cuando alguien toma ese sistema y empieza a decidir en su nombre, todo cambia, porque ya no es orden, es interpretación. Y cuando alguien cree que su interpretación es correcta, empieza a tomar decisiones por otros. Hoy hablamos de ese punto, el punto donde la autoridad deja de ser protección y empieza a ser imposición. Hoy hablamos de Yoshinobu Gakuganji. El orden suena bien, estabilidad, control, seguridad. Son palabras que generan confianza, porque el caos da miedo. Y cuando algo da miedo, cualquier cosa que lo evite parece válida. Ahí es donde empieza el problema, porque el orden no siempre es neutral. A veces se convierte en excusa. Excusa para controlar. Excusa para limitar. Excusa para decidir. Y cuando eso pasa, el orden deja de ser protección y se convierte en poder. Gakuganji no es un villano típico. No grita, no actúa por impulso, no se deja llevar por emociones. Y eso es lo que lo hace peligroso, porque no necesita odiar para hacer daño. Solo necesita creer que está haciendo lo correcto. Y esa es una de las ideas más incómodas de este arco. El daño no siempre viene del odio. A veces viene de la convicción. El poder no siempre es visible. No siempre es fuerza. No siempre es violencia. A veces es autoridad. La capacidad de decidir, de ordenar, de ejecutar. Y cuando alguien tiene autoridad, sus decisiones pesan más, pero también afectan más. Porque ya no decide solo por sí mismo, decide por otros. Y eso cambia la moral completamente. La moral individual es simple. ¿Esto está bien o está mal? Pero cuando alguien tiene poder, esa pregunta cambia. Se convierte en ¿esto es necesario? Y ahí todo se vuelve más peligroso. Porque lo necesario no siempre es justo. Y cuando alguien prioriza lo necesario sobre lo justo, empieza a justificar. El sacrificio es una palabra poderosa, porque implica algo noble, renunciar a algo por un bien mayor. Pero hay una diferencia clave. Una cosa es sacrificarte tú, y otra muy distinta es sacrificar a alguien más. Y ahí es donde Gakuganji entra, porque su lógica no es emocional, es estructural. Y en una estructura, las piezas son intercambiables. Uno de los conflictos más importantes de este arco es este. ¿Qué vale más? ¿El individuo o el sistema? Porque proteger a uno puede poner en riesgo a muchos. Pero sacrificar a uno también tiene un costo. Y no es solo práctico, es moral. Cuando alguien empieza a decidir por otros, pasa algo sutil. Las personas dejan de ser personas. Se convierten en números, en variables, en riesgos, en probabilidades. Y eso facilita las decisiones, porque es más fácil sacrificar un número que una persona. Y ese es el verdadero peligro del sistema. No que funcione mal, sino que deje de ver humanidad. Gakuganji no duda, y eso lo protege, porque la duda genera conflicto. Pero la convicción elimina ese conflicto. Y cuando alguien no duda, no cuestiona. Y cuando no cuestiona, no se detiene. Toda estabilidad tiene un costo. Siempre. Y ese costo, alguien lo paga. A veces es visible, a veces no. Pero siempre está ahí.
Y cuando alguien decide que el costo vale la pena, está tomando una decisión por otros. Y eso es poder. Hay algo más peligroso que estar equivocado. Creer que tienes razón. Porque cuando crees que tienes razón, todo lo que haces se justifica. Incluso lo que daña. Incluso lo que destruye. Y eso crea algo muy difícil de detener. Una ideología rígida. El problema de las ideologías rígidas es que reducen la empatía, porque todo se vuelve lógica, todo se vuelve sistema, todo se vuelve necesario, y cuando todo es necesario, nada se cuestiona. Gakuganji no actúa como individuo, actúa como sistema. Y eso significa algo importante. Sus decisiones no son personales, son estructurales. Y eso las hace más frías, pero también más peligrosas. Si Junpei representa el dolor que se convierte en ideología, Gakuganji representa lo contrario. La ideología que ignora el dolor. Uno nace de la emoción, el otro de la estructura. Y cuando ambos chocan, el conflicto es inevitable. Importante, el sistema no es el enemigo. El problema es cómo se usa. ¿Quién lo interpreta? ¿Quién lo ejecuta? Porque un sistema sin humanidad no protege, administra. Yoshinobu Gakuganji representa una de las verdades más incómodas del arco, que el orden puede justificar el daño, que la autoridad puede decidir por otros y que la estabilidad puede costar más de lo que parece. Porque cuando alguien cree que el sistema es lo correcto, las personas dejan de ser individuos y se convierten en piezas. Si alguna vez confiaste ciegamente en una estructura, pregúntate esto: ¿te está protegiendo o te está usando? Porque el sistema no siempre está roto, pero quienes lo controlan pueden romper a otros. Este fue el segundo episodio del Arco 7. Ideologías que chocan. Y si algo queda claro después de Gakuganji, es esto: el peligro no siempre es el caos. A veces, es el orden sin humanidad. Nos vemos en el siguiente episodio. La maldición y la voluntad continua. Solo en Mente del Guerrero.